A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, en nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, ya nos acompaña Luciana Casa. Ella es economista del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Luciana. Hola, Pepe, ¿qué tal? Bien, la semana pasada el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentó el Índice de Competitividad Regional, INCORE 2025. Y siempre es importante conocer qué indicadores nos trae, cuál es la importancia de este índice regional. Luciana, ¿por qué es importante que esta herramienta, este INCORE 2025, sea analizada, sea vista en cada una de las regiones o en cada una de las instituciones de nuestro país? Sí, bueno, el INCORE lo que hace es medir la competitividad o, bueno, la capacidad de las regiones ¿Ya? para poder ofrecer servicios de calidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de infraestructura, de educación, de salud, también la calidad de las instituciones mismas, ¿no? Por ejemplo, la gestión pública, que es muy importante para ejecutar las medidas. Entonces, es muy importante que también los gobiernos regionales tengan acceso a esta información, porque es a partir de la identificación de brechas que pueden implementar nuevos planes de acción para poder combatir, por ejemplo, la anemia, ¿no? La desnutrición crónica. Ahora, ¿cómo se mide el índice de progreso y cómo se mide el índice de rezago que tienen algunas regiones de nuestro país? Sí, bueno, hay muchas regiones, sobre todo las que están ubicadas en la selva, en el oriente, ¿Ya? y también algunas de la sierra norte y sur, que sí presentan las mayores brechas, ¿no? Sobre todo en salud, en educación, en infraestructura y también de productividad. Mientras que las regiones que están en la costa, centro y sur, por ejemplo Moquegua, Arequipa, Lima, son las que demuestran mayores puntajes y por lo tanto mayor competitividad, ¿no? ¿Y cuáles son las regiones que sobresalen y cuáles son las que están rezagadas un poco para luego ingresar pilar por pilar, de la manera como ustedes están elaborando este informe? Claro, bueno, la que es primer lugar este año es Moquegua, seguida de Lima Metropolitana. De hecho, es el cuarto año que Moquegua supera a Lima Metropolitana y el Callao. Y esto se ha notado porque es a partir de pandemia, ¿no? A partir del año ya 2022 que ha pasado, ha superado a Lima Metropolitana y Callao. Y bueno, eso se explica básicamente por un deterioro de los indicadores, por ejemplo, de victimización, de inseguridad de Lima Metropolitana y también de la recaudación municipal por habitante, ¿no? Ahora, y en el caso de las regiones que se encuentran más rezagadas, ¿cuáles son? Y por el lado de las regiones que presentan mayores brechas son, por ejemplo, las de la selva, ¿no? Loreto, Ucayali, también Puno, que está en el puesto 23, por ejemplo. Pero básicamente se debe a estas brechas muy acentuadas en lo que es infraestructura, salud y educación, sobre todo. Ahora, el INCORE se trabaja en función a 6 pilares. Sí, exactamente. Ahora, veamos pilar por pilar porque me interesa un poco mirar cómo es que se establecen estos indicadores y de qué manera esto permite que las regiones tomen en consideración cómo se encuentran, ¿no? El primer pilar es el pilar en entorno económico. ¿Qué base se toma para poder dar a conocer estos indicadores? Los indicadores que pertenecen a ese pilar son relacionados a cómo la región puede ser más productiva, cómo puede fomentar una mayor dinamización del entorno de la economía local, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el PBI real, ¿no? También tenemos indicadores como, por ejemplo, la proporción de trabajadores que están en grandes empresas, ¿no? Porque una gran empresa tiene mayor tecnología, mayor innovación, mayor productividad, ¿no? Y diferentes indicadores que están relacionados a ese aspecto. Ahora, y en este pilar, ¿cuáles son las que sobresalen y quiénes están a la saga? Sí, por ejemplo, igual, ¿no? Moquegua, Lima Metropolitana y Callao son las regiones que lideran en entorno económico, ¿no? Mientras que Cajamarca, mientras que Loreto, por ejemplo, son las regiones más rezagadas en entorno económico. Esto está asociado al tema de pobreza y pobreza extrema. También, ¿no? Porque sabemos que una región con mayores niveles de pobreza tampoco puede ser muy productiva. En el pilar laboral, que es otro de los pilares que se trabaja acá en INCORE 2025. Sí, sí. Bueno, también es otro pilar que mide la calidad del empleo, sobre todo el empleo formal y de calidad, que es lo importante de fomentar, ¿no? Entonces, también vemos eso y también la inserción de las mujeres también en la economía que impacta también sobre la competitividad en general. Y Arequipa es el primer puesto en este pilar, ¿no? Ya es por ya varios años consecutivamente, entonces también se ha mantenido en el puesto, ¿no?
mientras que también otras regiones como Loreto, Ucayali son las que permanecen en los últimos puestos en este pilar. Y cuando hablamos de Arequipa, en este pilar es porque tiene una mejor tasa de formalidad. Sí, influye, también le hemos agregado como indicador la formalidad laboral, ¿no? Pero también otros indicadores, ¿no? Como por ejemplo los jóvenes que no estudian ni trabajan, que sabemos que hay un aumento en estos años, ¿no? También, bueno, las brechas, como te decía, de género, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, son muchos indicadores que también influyen en el resultado. Arequipa supera a Lima. Arequipa supera a Lima. En este pilar, ¿no? Sí. Ahora, el pilar de infraestructura es un pilar básico, ¿no? Sí. Hace poco conversaba con María Alejandra Ormeño y nos explicaba que infraestructura en el país, sustancialmente en el sector de educación, es bastante eficiente. ¿Cómo se ha medido esto y cuáles son las regiones que tienen un mejor posicionamiento y cuáles están rezagadas? Sí, bueno, este pilar, ¿no? Como dices, es muy importante porque de hecho sí, mide el acceso a esos servicios básicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, también incluye indicadores como acceso a agua, acceso a desagüe, saneamiento, ¿no? Claro. También acceso a agua, pero apta para el consumo humano, que es también esencial, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de indicadores también de acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que también debe ser, digamos, generalizado también en el Perú. Y también tenemos otro indicador que es la densidad de transporte aéreo, ¿no? Que también nos ayuda a entender la conectividad de las regiones dentro del país, ¿no? Ahora, quiero detenerme por un momento, Luciana, en el tema de agua y saneamiento. ¿Este es uno de los temas más preocupantes? Sí, hay muchas regiones, sobre todo las que se encuentran en la costa norte y en la Sierra Sur, que sí tienen limitados niveles, por ejemplo, de acceso a agua apta para el consumo humano o limitados niveles de saneamiento, ¿no? Entonces, pueden tener acceso al servicio, pero la calidad de ese servicio no es la mejor calidad, ¿no? Entonces es algo que se debe tomar en cuenta también. ¿Y qué regiones son las que tienen mejor servicio de agua y saneamiento y cuáles son las que no cuentan con este tipo de servicios? Algunas regiones como por ejemplo, bueno, las mismas que encabezan el ranking, ¿no? Como Moquegua, ¿no? Como Lima Metropolitana y Callao, como Tacna, como Ica también, Arequipa. Pero por otro lado tenemos también a la selva, ¿no? Las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas, Piura, La Libertad, Lambayeque y también Puno, por ejemplo, que se encuentra en la Sierra Sur. Veo que entre los indicadores, cuando estamos repasando pilar por pilar, regiones de la selva están bastante rezagadas. Sí, exactamente. Ahora, el otro pilar, el pilar de salud. ¿Cómo estamos en ese pilar? ¿Cuáles son las que tienen mejor desempeño? ¿Cuáles las que están rezagadas? Y me gustaría ver cuáles son los elementos que toma para las mediciones correspondientes, ¿no? Sí. Bueno, el pilar salud también es un pilar esencial para medir la calidad del capital humano en el país, ¿no? Entonces, este pilar también involucra indicadores como, por ejemplo, de desnutrición crónica, de anemia infantil, que también ha ido en aumento en los últimos años. También tenemos lo que es acceso a servicios, ¿no? Por ejemplo, a doctores públicos, a médicos públicos, también a medicamentos, ¿no? A camas. Entonces también vemos que Moquegua lidera este pilar, ¿no? Se encuentra en el primer puesto, mientras que otras regiones, como por ejemplo Loreto, ¿no? Se encuentran en el último puesto. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de Piura, que es una región que también está mal en este pilar, ¿no? Ni siquiera llega a una cama hospitalaria por 10.000 habitantes, ¿no? Entonces son también aspectos que se deben tomar en cuenta. Ese detalle que tú muestras es bastante interesante. ¿Piura no tiene una cama hospitalaria para 100.000 habitantes? Sí. Es crítica la situación si es que vemos por tema de gestión de insumos y de recursos humanos también en el pilar salud, ¿no? Ahora, el tema de anemia y desnutrición infantil, que también es un tema que ustedes lo han abordado con bastante énfasis en el instituto y ahora se refleja en estos indicadores. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor indicadores negativos en anemia y desnutrición infantil? Sí, bueno, en el caso de Cajamarca, el 40% de sus niños de 6 a 35 meses tiene anemia, ¿no? O sea, es casi más de un tercio, ¿no? De los niños en la región que tiene anemia, ¿no? Y de hecho ha ido en aumento, ¿no? Desde el 2000, después de pandemia sobre todo. Entonces tenemos a Cajamarca, ¿no? También tenemos a Puno, que también se encuentra con 40%, ¿no? Entonces son regiones de la sierra sobre todo que presentan esta problemática. ¿Y esa misma línea sigue en las regiones de la selva? Con una menor prevalencia, pero igual se encuentran en niveles altos, ¿no? Como por ejemplo 35% o 30%, ¿no? Entonces es igual de alto.
Pero es muy preocupante, 40% Sí. de anemia en Cajamarca. Sí. Y esto igualmente, asociada a pobreza y pobreza extrema. Sí, sí, asociado a pobreza extrema también es la acción del Estado, ¿no? Para poder hacer llegar suplementos de hierro, ¿no? Para también reforzar el primer nivel de Que atención. está ligado justamente al pilar de salud. Sí, sí, exactamente. Bien, vamos al tema de educación, que es un tema clave. Ujú. ¿Cómo estamos en educación? También son resultados muy heterogéneos, ¿no? Hay regiones como por ejemplo Tacna, que siempre ha resaltado en educación, Moquegua, que también ha resaltado bastante en educación, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Loreto, donde apenas el 6% de niños está aprobando, tiene un rendimiento satisfactorio en matemáticas, ¿no? En cuarto de primaria. Entonces es apenas un 6%, ¿no? Que es algo mínimo, ¿no? Entonces también son diferencias muy grandes entre regiones, ¿no? O por ejemplo en infraestructura, ¿no? En colegios, en acceso a internet por parte de los locales educativos. Entonces también son brechas que se identifican sobre todo en Loreto, Ucayali y Amazonas. Acaba de citar algo muy importante para medir justamente el avance en las regiones, tanto en el nivel de infraestructura, pero en el nivel de aprendizaje. Y ahí me voy a detener en el nivel de aprendizaje. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre el aprendizaje entre los centros educativos que hay en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, sobre todo en la zona sur que se ha destacado en los últimos años, Sí. con lo que ocurre en selva? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Tacna, como te comentaba, que es Bien. una de las regiones que tiene un mayor porcentaje de chicos con rendimiento satisfactorio en mate, llegan a un casi 45-50%, ¿no? Que obtiene un rendimiento satisfactorio. Yeah. Por el otro lado, tenemos a Loreto, Ucayali, que apenas ni siquiera el 10% de chicos tiene rendimiento satisfactorio, ¿no? Entonces, son brechas muy marcadas, como vemos a nivel territorial. Y esto también, de una u otra manera, si lo extrapolamos al tema de infraestructura, de la misma manera, ¿verdad? Sí, tal cual. Por ejemplo, en la selva, ¿no? Apenas la mitad o un poco más de la mitad, ¿no? de colegios, locales educativos, tiene acceso a internet, tiene acceso a electricidad, ¿no? Mientras que en Moquegua, mientras que en Tacna, Ica, Lima Metropolitana, probablemente más del 80%, ¿no? Entonces, hay unas grandes brechas ahí, por lo tanto es muy importante la gestión ¿Y a qué territorial. obedece esto dentro de ustedes, del estudio que han hecho? ¿A qué obedece que esas diferenciaciones? ¿Por qué hay regiones que tienen una mejor aprehensión en tema educativo, en tanto infraestructura, aprendizaje, y las otras están totalmente rezagadas? También lo que hemos examinado es el papel del docente, ¿no? En la calidad de aprendizaje que puede obtener el alumno, ¿no? Y lo que ha pasado en Moquegua, en Tacna, en Ica, también se ha comprobado que había un acompañamiento docente. ¿Y de qué trata ese acompañamiento docente? Es que docentes mejores calificados o con un mejor desempeño han acompañado a los docentes que tienen un menor desempeño o que están aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces es también muy importante que puedan tomar el ejemplo de otros profesores, de otros docentes, para poder adaptar esas técnicas o estrategias con sus alumnos, ¿no? Y Es lo esto tiene finalmente que ha ver funcionado. en el lado sur, me voy a tener en el lado sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, con también el grado de inversión y los compromisos que tiene la inversión privada para la educación. ¿Influye eso? También es muy importante el rol que puede tener el sector privado, ¿no? Siempre hablamos también del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, sobre todo, por ejemplo, en temas de inversión pública, ¿no? Claro. Por ejemplo, las APPs, ¿no? Entonces, también en educación es muy importante, ¿no? Que se pueda brindar este trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para ofrecer una educación de calidad. Te lo preguntaba porque en el sur del país, Moquegua, Tacna, hay empresas, ¿no? En el caso de una de ellas es Sauder, que Sí. ha inaugurado varios centros educativos de alto nivel, ¿no? Sí. De alto rendimiento, ¿no? Tanto en Moquegua como en Tacna. Eso tiene un impacto. Sí, claramente, ¿no? Por ejemplo, en Coajones, ¿no? Que es una Así es. provincia, Southern ha podido hacer, ¿no? Estas escuelas y ahí vemos el impacto también positivo de la minería formal, ¿no? Cómo también el sector privado puede aportar también a una infraestructura de calidad educativa, ¿no? Y también, obviamente, albergar más chicos que puedan tener una educación de calidad. Estamos dialogando con Luciana Cáceres, es economista del Instituto Peruano de Economía, y nos está ilustrando acerca del índice de competitividad regional INCORE, presentado por el Instituto Peruano de Economía, una herramienta valiosa, una herramienta que tiene que ser el ABC de las regiones, pero también de las instituciones del Perú. En el último tema, Luciana, el tema de pilar institucional, ¿cómo estamos ahí?
También se han mostrado diferentes avances, pero también retrocesos. Digamos que es el pilar más volátil de todo el ¿Y por INCORE. qué esa volatilidad? Porque también depende, bueno, de los niveles de pobreza, también depende de los niveles de ingresos, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Sabemos que a partir también de la pandemia se ha ido acentuando ese tema de la inseguridad, de la victimización, ¿no? Y también se puede deber a una menor captación de ingresos por parte de la población, ¿no? Que cuando no encuentra, ¿no? Mayores fuentes de ingresos, ¿no? Laborales, tiende, ¿no? a incursionar en esas actividades delictivas, ¿no? Entonces también vemos un patrón que es de aumento también de la victimización de la población, ¿no? Por hechos delictivos, por ejemplo. Sobre todo, bueno, es algo también de resaltar, ¿no? Moquegua es el primer puesto en el índice, pero no significa que haya cerrado completamente sus brechas. Y por ejemplo es la región con un mayor aumento de la victimización en 2024 respecto al 2023. Ese indicador es interesante. Sí, sí. O sea, hay regiones que aún mantienen brechas, a pesar que tienen un mejor posicionamiento, pero mantienen brecha. El tema de la seguridad, por ejemplo. Eso es importante de resaltar, por ejemplo. Sí, exactamente. Ahora, antes de pasar a qué se debe hacer en pilar por pilar o qué se recomienda en todo caso ya a nivel macro, me gustaría ver un poco el caso del desempeño de dos regiones. Mencionaba Cajamarca. ¿Y Cajamarca por qué preocupa? Preocupa porque Cajamarca tiene potencialidades, Sí. tiene una vitrina que exhibir en cuanto a potenciales inversiones, ¿no? Pero desde hace 2 décadas Cajamarca no logra despegar estas inversiones. Y ahora me encuentro estos indicadores, ¿cómo se encuentran en el INCORE Cajamarca? ¿Y qué es lo que han observado ustedes pilar por pilar? Bueno, este año ha podido ascender de puesto, bueno, se ha mantenido respecto a la edición del 2024 en el puesto 20, pero sí ha mostrado una mejora o un ascenso de 3 puestos respecto al año 2019, donde se encontraban en el puesto 23. Pero igual sigue mostrando un deterioro, sobre todo en los indicadores de salud. Como conversábamos antes, la anemia llega a 40% de los niños, ¿no? O también la desnutrición crónica, que llega a 20% también de los niños, de los chicos, ¿no? O también embarazo adolescente, ¿no? Que ha aumentado 18%, ¿no? Y que obviamente supera el nivel nacional de 8%, ¿no? Entonces son indicadores que sobre todo vemos que están deteriorándose, pero en la población joven, ¿no? Y eso también impacta obviamente sobre el desarrollo futuro de la región, ¿no? Ahora, en el tema de anemia y desnutrición, ¿esto se refleja tanto en ámbito urbano, perurbano y rural en Cajamarca? No hemos podido hacer la desagregación por urbano o rural, pero sí se espera que sea, digamos, un patrón sobre todo creciente, ¿no? En el área rural, porque sí una mayor proporción de Cajamarca es del área rural, ¿no? Entonces hemos podido también diferenciar, ¿no? Que también había un aumento en la anemia y esperamos que también sea en el área rural sobre todo, ¿no? Ahora, ¿y cómo está Cajamarca en estos momentos en el tema de la infraestructura? Sí, bueno, por ejemplo, en acceso al agua, acceso a agua apta para el consumo humano, también se encuentra, digamos, un poco rezagada respecto a las regiones de la costa centro y sur como Moquegua, como Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Entonces todavía persisten retos en cuanto a este acceso a un servicio de calidad. En cuanto a informalidad. Bueno, sí es muy alta la informalidad en Cajamarca, ¿no? O sea, aproximadamente más del 70%, ¿no? Que es bastante, ¿no? Es bastante alta, ¿no? Sí, es bastante alta. ¿Esto qué significa? Precariedad en los empleos, empleo de subsistencia. Claro, como sabemos también Cajamarca es una región que tiene agrointensivo, ¿no? Pero también depende de qué tipo de agro, porque si es un agro de subsistencia probablemente es de baja productividad, es también informal, ¿no? Entonces también es importante notar estas diferencias. ¿Y cómo está Cajamarca en el plano de educación, en el pilar educativo? También es una de las regiones que, como hemos visto, las de la selva que están rezagadas, Cajamarca también se encuentra en ese mismo camino de deterioro, ¿no? Por ejemplo, en calidad del aprendizaje, por medio del rendimiento, también vemos que es una de las regiones con menor tasa, digamos, de alumnos con rendimiento satisfactorio, ¿no? O, por ejemplo, en infraestructura educativa, ¿no? ¿Hay mucha deserción escolar? No tenemos un indicador de deserción, Bien. pero sí de conclusión secundaria, ¿no? Que Bien. nos indica si los chicos realmente terminaron la secundaria. ¿Los que comienzan la educación básica llegan a terminar la secundaria? ¿Qué porcentaje? Es alrededor de 80%, 85%, y hasta casi al 90%, que es un buen avance en el país, pero claramente con heterogeneidades dependiendo de la región, ¿no? Por ejemplo, Piura, ¿no? Es la tercera región con menor porcentaje de chicos que acaban la secundaria, ¿no? Que es 75%.
Entonces, sí, el nivel nacional se encuentra más alto, pero Piura, por ejemplo, por debajo, ¿no? Cajamarca, que también se encuentra por ahí, ¿no? 75%, 80%. Ahora pasamos a Piura, ya me has adelantado el tema en cuanto al el tema educativo. ¿Y qué factores influyen a que los chicos no culminen en Piura toda la educación básica? Bueno, hay varios factores que influyen ahí, ¿no? Por ejemplo, el embarazo adolescente, que es uno, ¿no? Sí. Después hay otros factores como, por ejemplo, la captación de ingresos, si es que deben de ayudar en el hogar, por ejemplo, ¿no? O si deben de dejar el colegio, ¿no? Para enfocarse en otras cosas, como te decía, apoyo en casa, ¿no? O trabajo, ¿no? Que obviamente no es lo ideal, pero por tema de falta de ingresos o de recursos deben de entrar a estas actividades. ¿Y cuál es la percepción que tiene? ¿Cuáles son los indicadores que se muestran en el tema de inseguridad, que es bastante alta en Piura? Sí, por ejemplo, la victimización por hechos delictivos, que es la variable, digamos, que observa o que engloba este problema de la inseguridad, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Hemos visto un aumento de la inseguridad o de la victimización a partir de la pandemia, ¿no? Que en 2020-23 llegó su pico y se ha ido un poco moderando en el 2024, pero igual sigue por encima, ¿no? En el tema de la informalidad laboral, Piura también tiene potencialidades, tiene varias, digamos, fortalezas que explotar. Tiene turismo, tiene agroexportación, tiene proyectos de inversión minera que puede desarrollarlos, tiene una gastronomía que tiene permanentemente un posicionamiento, etcétera, etcétera, tiene petróleo, ¿no? Tiene pesca, ¿no? Claro. O sea, tiene una serie de fortalezas. Pero en cuanto al plano laboral, ¿cómo anda? Bueno, de hecho, Piura ha descendido de puesto en el pilar laboral. Se encontraba en el puesto 19 en el 2019 y de ahí ha ido descendiendo al puesto 23 en la edición de este año, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso también, no? Tenemos un indicador que es la proporción de trabajadores que gana menos del salario mínimo, ¿no? Y vemos que ese indicador, el porcentaje que gana menos del salario mínimo, ha ido creciendo en Piura, ¿no? No cubre los ingresos. El salario mínimo, exacto. Entonces llega casi a un 35%, ¿no? Entonces es también algo preocupante, ¿no? Porque también significa, ¿no? que una gran parte de la población está ganando al límite. ¿Y esto está asociado tanto a la informalidad también? Sí, también, porque sabemos que los niveles de informalidad, los altos niveles de informalidad, limitan también el acceso a ingresos más altos. ¿Y esto cómo afecta? No sé si tengan esos indicadores. ¿Afecta a clase media en Piura? También a clase media, ¿no? Porque también sabemos que la clase media es más proclive, ¿no? O a entrar o incursionar a actividades más informales, y es que también van decreciendo sus ingresos, ¿no? O si tienen una caída de ingresos, también es probable que entren a ese tipo de fuerza laboral informal, ¿no? ¿En algún momento el INCORE toma alguna referencia referido a este tema de inseguridad asociada a la minería ilegal en Piura? No tenemos un indicador tal cual, pero sí el IPE ha tenido o está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Por investigar y profundizar el tema de la minería ilegal, que sabemos que es un problema latente. Luciana, vamos ahora un poco a qué se tiene que hacer con este instrumento valioso como es el INCORE. ¿Cómo puede ser de utilidad, cómo puede ser utilitario para las regiones en cada uno de los entornos? ¿No? Porque yo creo que es un avance sustancial, ustedes lo hacen permanentemente, ¿no? Sí. Además, creo que el mérito es que lo divulgan de manera permanente región por región. Entonces, tal cual. ¿Cómo es que se puede impulsar esto y que las regiones entiendan de que es una herramienta valiosa? Es decir, así estoy en estos momentos, en el plano de educación, en el plano laboral, en infraestructura, en salud, etcétera. Sí, bueno, este año, en la edición de este año, hemos incluido unas recomendaciones de política por cada pilar, que nos ayuda, como dices, a poder recomendarnos ciertas políticas o ciertas estrategias para poder cerrar estas brechas, ¿no? Pero a nivel, sobre todo, regional, porque es importante que cada gobierno regional tenga el margen de acción para poder implementar esas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el plano de laboral, ¿no? Que hemos estado hablando justamente, es necesario que los GORES puedan implementar este proceso de formalización laboral, que lo puedan incentivar, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo, no? Hemos visto experiencias también de otras regiones con ferias vocacionales, con ferias también laborales, ¿no? De cómo orientar, ¿no? A las MIPES, sobre todo a las más chiquitas, a poder entrar a la fuerza formal, que es muy importante, ¿no? En educación, debe haber un enfoque territorial, ¿no? Que ayude también a poder hacer un trabajo articulado con el Minedu, identificar las brechas, ¿no? Que se encuentran en cada territorio y poder mejorar la infraestructura educativa, ¿no? Lo que te decía, el acompañamiento docente, que es muy importante, ¿no? En salud, ¿cómo pueden trabajar las direcciones regionales de salud con el MINSA, por ejemplo, ¿no? Para poder también gestionar sus recursos humanos, los doctores y también los insumos médicos, los medicamentos, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, instituciones, ¿no? Cómo fortalecer la gestión pública regional para que se puedan tomar políticas públicas centradas en el ciudadano. Y son varias recomendaciones que hemos hecho en el informe, que también invito a que lo puedan leer en la página web. Y en el entorno económico, ¿qué es lo que recomiendas? Sí, por ejemplo, ahí lo importante es fomentar la productividad, ¿no? De la región, ¿no? De las empresas. Sí, tal cual, mayores inversiones, también cómo se pueden fortalecer, digamos, estos sectores más productivos dependiendo del sector económico dentro de la región, ¿no? Por ejemplo, si es que Ica está en el lado de la agroexportación, que sabemos que es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar, ¿no? También facilitar las regulaciones o esa entrega de licencias, ¿no? De permisos municipales, que también sabemos que es muy engorroso y que puede como limitar un poquito el proceso también de una empresa, ¿no? Entonces, eso también debe de mejorar la gestión local de la región. Luciana Cáceres, muy reconocido por esta atención siempre con RCR, nos has ilustrado en todo lo que significa el INCORE, pero hay mucho que descubrir en esta información, valiosa información. Sí, de hecho también hemos lanzado la nueva página web del INCORE, donde van a poder encontrar... ¿Cuál es la página web que pueden visitar? Indicadores, toda la base de datos también con todos los datos del informe y también algunas noticias sobre competitividad que estoy seguro que les va a gustar. Es muy valioso para poder ir analizando el porqué y cómo se sitúa cada una de las regiones. Te agradezco, Luciana, muy amable. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.